Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, se Sí, ve. doctor. Perfecto. Bueno, a ver chicos, esta es la primera clase de dermatología. Yo soy el doctor Daniel Ramírez del Hospital Rebagliati. Bueno, en realidad este es un curso que pues a veces mm, se lleva en muy poco tiempo, a veces 2 semanas, que creo que es lo que dura el curso, pues a veces queda un poco corto porque en verdad es una infinidad de enfermedades que es complicado como resumirlas en 2 semanas. Pero bueno, es importante al menos que en estas 2 semanas ustedes se lleven lo más importante de la especialidad porque les va a servir mucho de aquí en adelante. Es algo que a veces se descuida mucho la dermatología. Así que esta clase diría yo que es importante porque es la introducción en realidad a cómo ustedes pueden describir una lesión elemental, cómo ustedes describen en la historia clínica, cómo describen cada lesión que observan en un paciente. Y eso es importante porque también nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Es decir, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por decirles un herpes, ¿cuál es la lesión elemental? Una vesícula. Entonces, más o menos sabiendo cómo es la lesión elemental que estamos observando, podemos plantear diferentes diagnósticos diferenciales. Y es por eso que hay que conocer muy bien cuáles son las lesiones elementales en dermatología. Entonces, ¿qué son? Pues básicamente hay dos tipos de lesiones, y esto es algo fundamental que deben saber. Las lesiones primarias y las secundarias, ¿no? Las primarias son aquellas que se producen en una piel previamente sana, o sea, no había ninguna enfermedad. Y las secundarias parten de una lesión primaria. Vamos a ver ya un poquito más a qué me refiero con esto. Vamos a ir tocando cada una más o menos para que ustedes se den cuenta de qué hablamos. Ahí hay un breve resumen, básicamente. Las lesiones primarias, vemos ahí, por ejemplo, la mácula, la mancha, la pápula, la placa, el nódulo, el tumor, la roncha. Y como tienen contenido líquido, pues, o tienen contenido en general, quiste, vesícula, ampolla, ¿no? Y las lesiones secundarias, pues hablamos de costra, una úlcera, una escara, una atrofia, una escama, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una, por ejemplo, por darles un ejemplo de algo secundario para que quede algo más o menos claro, ¿no? A mí me pica, tengo prurito, por X razones, una escabiosis, lo que fuera. Pues la lesión elemental primaria va a ser una pápula, porque la escabiosis genera micropápulas pequeñitas eritematosas, y la persona a la hora de rascarlas va a generar pues una escoriación, que es una lesión secundaria por rascado. Es decir, yo voy a ver la huella de mi uña de rascado muy probablemente en la piel porque me pica. Entonces se va a ver una lesión secundaria que es una escoriación, por ejemplo, que como digo, pues es sobre una lesión primaria asienta una secundaria, ¿no? En este caso será la escoriación la secundaria. O una herida, por un trauma, lo que fuera una costra, se puede producir como secundaria, una cicatriz también como algo secundario sobre una herida previa. Entonces, a eso nos referimos con lesión secundaria, ¿no? Las que asientan sobre una previa, una primaria previamente, ¿no? Entonces, vamos a proceder más o menos a describir cada una de ellas. Básicamente también es importante, que creo que eso también, perdón, que ya lo sabemos, es, digamos, cuáles son nuestras capas de la piel. Creo que esto ya lo sabemos hasta por fisiología, digamos, más o menos a nivel de histopatología, cómo podemos ubicar o cuáles son las capas de la piel, ¿no? La epidermis, que vamos a ver ya cuáles son exactamente las subcapas del epidermis. La dermis, que es la capa media, y el tejido celular subcutáneo, que es la capa más profunda. Vamos a ver brevemente un poquito cuáles son las capas que tenemos en la epidermis, que es básicamente es esta, empezando desde abajo, que es el estrato basal, ¿no? Sabemos que la piel pues tiene un epitelio estratificado, queratinizado, y estas son las capas que vamos a encontrar, digamos, en cualquier parte del cuerpo, con excepción del estrato lúcido. Ese estrato lúcido que está ahí figurando es un estrato que solamente lo vemos en la piel de las palmas y las plantas, que son áreas de piel mucho más gruesas. Entonces se encuentra este estrato lúcido, pero en el resto de las corporales no lo encontramos. Empezando por el estrato basal, pues es el estrato germinativo, ¿no? Donde justamente aparecen los queratinocitos todavía nucleados, y ya más arriba tenemos el estrato espinoso. Se llama espinoso porque tiene como unas espículas, unas espinitas que normalmente equivalen a los desmosomas, que son las uniones entre los queratinocitos, que se pueden ver como unas espículas normalmente. Luego más arriba ya tenemos el estrato granuloso, que es, digamos, acá ya empieza la muerte celular. Sabemos que el estrato córneo, que es la más superficial, si vemos el gráfico, vemos células anucleadas, no tienen núcleos, ya son células muertas, totalmente llenas de queratina. Entonces en el estrato granuloso empieza la muerte celular y se empiezan a llenar de unos gránulos que se llaman gránulos de queratohialina, que son una queratina muy densa que ya empieza a formar pues los
inicios de ese estrato córneo que tiene una queratina mucho más densa y ya la capa de células es mucho más gruesa y es la que vemos pues en la más en el gráfico en esta capa más superficial que estamos viendo, que ya son queratinocitos muertos, como dije, ya anucleados. Y en la dermis, básicamente tenemos dos estratos principales, la dermis papilar y la dermis reticular. Una dermis papilar que en realidad tiene un tejido conectivo menos abundante, es más laxo, ahí están las fibras de colágeno y pues fibras elásticas. Y en el estrato reticular vemos una condensación mucho más importante de las fibras de colágeno y fibras elásticas también, pero es mucho más denso, digamos, la consistencia del estrato reticular es mucho más grueso que el estrato papilar. Ahora sí vamos a empezar, digamos, a describir un poquito de las lesiones primarias que hablamos hace un ratito, ¿no? Digamos que la primera a tener en cuenta es mácula y mancha. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues, digamos, para saber, ambas son iguales, o sea, es decir, ninguna representan un cambio de color en la piel, como dice ahí, pero no tienen relieve. Uno pasa el dedo, pasa la mano y siente la superficie plana, lisa en la piel. No hay ningún tipo de relieve. Pero lo que vemos, como dije, en una mácula o mancha es el cambio de coloración propiamente. Y se diferencian porque las máculas miden menos de un milímetro, y las manchas miden más de un centímetro, perdón, discúlpeme. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre una mácula y mancha. El centímetro las diferencia. Menos de un centímetro para mácula, más de un centímetro para mancha. Entonces, como dije, solamente es un cambio de coloración. Y es importante, pues, porque existen diferentes tipos de máculas o manchas, ¿no? Existen máculas eritematosas, que es lo que describimos, donde básicamente son eritemas, es decir, se ve una mancha rojiza, producto de la inflamación o dilatación vascular. Una mácula puede ser purpúrica por extravasación hemática, por ejemplo, por un trauma o una equimosis, vamos a ver que se ve purpúrica. Una mácula puede ser también hiperpigmentada, por ejemplo, en un caso de un melasma, en una paciente que tiene manchas por el embarazo, por el sol, también vamos a ver manchas o máculas hiperpigmentadas. Hipopigmentadas también, pues, por obviamente las mismas razones, ausencia o disminución del pigmento, ¿no? Esto a veces, o también pueden ser acrómicas, que ya es cuando no tienen nada de pigmento, que eso venimos a verlo en el vitiligo, es decir, en el vitiligo vemos manchas acrómicas, totalmente carecen de pigmento. Y las hipopigmentadas, pues podemos verlas quizás en algunas pacientes que tienen algún proceso inflamatorio previo. De hecho, la inflamación por algunas enfermedades que vamos a ver ya posteriormente en otras clases pueden generar hipopigmentación postinflamatoria. Entonces, algunas secuelas, algunas máculas pueden llegar a ser hipopigmentadas. Y básicamente es lo que le decía, ¿no? Fíjense en esta primera imagen de estas manchas que estamos viendo ahí en el dorso de las manos, son unas manchas de vitiligo, miden más de un centímetro, ¿verdad? Entonces se denomina mancha. Hay algunas pequeñitas por ahí, podemos decirle máculas a estas de acá. Las más grandes son las manchas y son acrómicas porque, como les dije, carecen de pigmento, ¿no? Y estas son unas manchas hiperpigmentadas, producto de un melasma, muy probablemente, en la mejilla, así la describimos. Y estas de acá, pues, son unas máculas, como dice, purpúricas, porque, pues, esto se debe más a una púrpura senil, que es como algo postraumático. A veces vemos en los pacientes abuelitos que por digamos así, la fragilidad capilar, la piel suele tener cierta atrofia, ya no vemos el mismo soporte de la piel, pues con cualquier roce o trauma mínimo tenemos esta extravasación. Por un trauma se rompen algunos vasos, algunos capilares y pues empieza a haber extravasación de hematíes y se ven de esta manera purpúricas. Entonces ahí lo que yo les he dicho, ¿no? Vitiligo, melasma y esta es una fragilidad capilar en una púrpura senil, por ejemplo, pueden tomar ese color. Ahora vamos con la otra que es la pápula o placa. Acá es lo mismo en el tamaño, es decir, menos de un centímetro para pápula y más de un centímetro para placa. Entonces, una pápula es una elevación circunscrita, o sea, es decir, ya acá hay relieve, ¿no? A diferencia de lo anterior, hemos visto que las máculas o manchas carecían de relieve, pápula, placa ya tienen relieve. Y el mismo criterio, el centímetro las diferencia una de la otra, ¿no? Entonces, estas ya tienen un relieve, elevación circunscrita y palpable de la piel, de menos de un centímetro de diámetro para el caso de la pápula, ¿no? Y para el caso de la placa es más de un centímetro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de pápulas placas. Por ejemplo, en estas primeras dos fotos que estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo en esta primera imagen donde vemos unas pequeñas pápulas queratóseas que tienen cierto relieve. Uno le pasa el dedo y la va a sentir, realmente tienen relieve, ¿no? Por ejemplo, en acné igual, una pápula eritematosa clásica del acné, también se podría ver de esa manera. Y en la parte de abajo, en esta foto inferior, ya son placas, miden más de un centímetro, tienen relieve. Entonces, esto es muy característico de la psoriasis realmente. Las dos imágenes corresponden a psoriasis. Ahora les voy a poner los nombres en realidad.
Vamos a ver, espérenme, ahí está. Esta es una variante que se llama psoriasis en gota, que es básicamente una psoriasis de aspecto papular, pero pues las placas miden, o sea, en teoría las lesiones miden menos de 1 centímetro, y la de abajo pues es una psoriasis vulgar en placas, que es la más característica, donde ya las lesiones miden más de 1 centímetro. Y en las fotos de acá de la derecha, por ejemplo, también son unas pápulas llamadas verrucosas, en el contexto, por ejemplo, de una verruga vulgar. Nosotros la describimos como pápulas verrucosas verdaderamente, ¿no? Esta es en el dorso de la mano y se ve en el caso de una verruga, ¿no? Por papiloma. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia también entre... Hay dos conceptos acá importantes, vamos a ver después con cuál suele haber algo de confusión, que es entre nódulo y tumor sobre todo, ¿no? El nódulo, como dice ahí, es una lesión que se identifica por palpación, es decir, los nódulos por definición, y así me lo enseñaron a mí siempre, se palpan mejor de lo que se ve. Esa es la definición clásica, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes un quiste, bueno, mal llamado sebáceo, que a veces observamos que se ve de repente un punto negro donde está obstruido esta apertura folicular y está ahí retenido el contenido, pero pues al final, si ustedes palpan esa zona, van a palpar la bolita por debajo de la piel, entonces es una lesión nodular que se palpa mejor de lo que se ve. Entonces, eso es una diferencia muy importante con referencia a los tumores, que suelen ser más exofíticos. Ya vamos a ver un poquito más en las imágenes, pero digamos que también hay algunos tumores que pueden ser profundos, pero que al final suelen tener dimensiones mucho más importantes y suelen protruir muy marcadamente la piel y al final suelen terminar siendo esofíticos. Entonces, recordar un poquito esta definición que el nódulo es una lesión que se palpa mejor de lo que se ve. Por ejemplo, en nódulos, vamos a ver acá un eritema nodoso. Digamos que acá, pues, como yo les había hablado, prácticamente no se va a ver mucho, porque uno vería, bueno, esto es una mácula, de repente una pápula, pero si ustedes palpan un eritema nodoso, por cierto, ustedes que están empezando, es una, digamos, una de las enfermedades que está dentro del grupo de las paniculitis. La paniculitis, como su nombre lo dice, es una inflamación del tejido celular subcutáneo, en este caso de la piel. Por lo tanto, si la grasa se inflama, es una capa profunda, hemos visto que es la más profunda de la piel, pues va a formar una lesión nodular que se va a palpar. Probablemente va a tener algún cambio en la superficie de la piel, puede tener cierto eritema, cierto enrojecimiento, porque igual es un proceso inflamatorio marcado. Pero como dije, la lesión predominantemente es más profunda porque depende de la grasa subcutánea. Entonces uno va a palpar y por más que esté inflamado, se va a palpar una bola hacia abajo. Entonces eso es muy característico del eritema nodoso. Es un tipo de paniculitis que forma este tipo de lesiones nodulares. También lo podemos ver en sarcomas de Kaposi. ¿Por qué? Porque el sarcoma de Kaposi depende justamente, es un tipo de sarcoma que vemos muchas veces en los pacientes con VIH o inmunosuprimidos, que dependen mucho como su nombre lo dice, un sarcoma, pero vascular, es decir, depende de justamente un estrato dérmico, es decir, la dermis es una capa media que también es relativamente profunda. Entonces, muchas veces los sarcomas de Kaposi presentan lesiones nodulares que se van a palpar, se van a terminar viendo, evidentemente, al final, pero si ustedes ponen el dedo, dicen, oye, esto realmente llega hasta más abajo. Entonces, en un sarcoma de Kaposi, por ejemplo, también podemos ver algunas lesiones nodulares. También se pueden ver algunas lesiones papulares, por cierto. Pero ya lo van a ir viendo para que no se mareen un poquito en sus clases respectivas de cómo son. Pero digamos que así se describen los nódulos, ¿no? Son lesiones más profundas realmente. Se palpan mejor de lo que se ve. Ahora, bueno, pasando un poquito más a otra, esto es algo también importante. El abón o roncha es otra lesión primaria que es patognomónica realmente de la urticaria, ¿no? Ustedes van a ver que viene a ser, que puede ser una pápula o placa, como dice ahí, rosada, pruriginosa, y que en realidad está hecho de edema. Es un edema a nivel de la dermis, justamente como dice ahí, que tiene una característica que es evanescente, dura menos de 24 horas. Eso es lo que le da la característica a la urticaria. Suelen ser lesiones en placa, pero le decimos ronchoide porque hay un gran edema. De hecho, se ven como grandes panes, le describen así como panes grandes que suelen durar menos de 24 horas. Entonces eso se caracteriza por el edema importante a nivel de la dermis. Muy importante también saber sobre el labón o roncha, que es la lesión elemental de la urticaria. Y esto es justo lo que le decía, ¿no? Vean un paciente justamente con una placa edematosa, realmente. Ustedes la pueden describir como placa, sí, pero realmente suele ser un abón, porque en este contexto suele durar menos de 24 horas, es decir, suele ser evanescente. Eso es una característica del abón o la roncha, que una placa común y corriente no tiene. Una placa de psoriasis no va a durar 24 horas, menos de 24 horas, por lo tanto, pues no entra dentro de esta categoría. El tumor es lo que ya les decía, ¿no? Es una lesión exofítica. Suele ser de mayor tamaño que el mismo nódulo que hablábamos,
Pero al final, como vemos ahí, pues es una lesión exofítica muy marcada. Ustedes la pueden ver claramente, mientras que un nódulo se palpa mejor de lo que se ve. Entonces, estas sí pueden llegar a ser realmente bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en los cánceres de piel, un carcinoma epidermoide, un carcinoma vasocelular, fíjense el tamaño de estos tumores, y todos protruyen hacia afuera, todos lo van a ver claramente, muy fácilmente. Entonces, estos son tumores. Ahora, el otro que entra a tallar dentro de las primarias es la vesícula o ampolla, ¿no? Una vesícula es una lesión igualito, vamos a hablar acá. Acá quizás el margen de tamaño es un poco menor, porque en vesícula es menos de 0,5. Hablábamos ya de pápula, placa o de mácula, mancha, que era 1 centímetro. En vesícula ampolla la diferencia es 0,5 centímetros. Poquito arbitrario el tamaño, la verdad, a veces no lo tomamos muy en cuenta en la práctica, pero digamos que para aprender es importante saberlo, ¿no? Porque hay algunas enfermedades que cursan con vesículas y otras que cursan con ampollas. Por eso creo yo que sí es importante saber algo de la diferencia. Entonces, vesícula es menos de 0,5 centímetros y una ampolla mide más de 0,5 centímetros. Creo que nosotros todos hemos visto una vesícula, hemos visto una ampolla, pues es una lesión que tiene una colección de líquido, justo lo que dice ahí, y puede ser superficial, es decir, localizarse en epidermis, o ser un poquito más profundo y localizarse en dermis. Entonces, digamos que esto es importante, el tamaño para diferenciar. Hay alguna confusión a veces con respecto al término flictena, ¿no? Realmente, ampolla o flictena se consideran relativamente sinónimos. La flictena se usa más para ampollas que están debidas a quemaduras, por ejemplo. Sobre todo para este tipo de condiciones se utiliza el término flictena. Entonces acá igual vemos un ejemplo, ¿no? Clásico, estas de acá es, por ejemplo, en un caso de unas vesículas en el contexto de una varicela, miden menos de 0,5 centímetros, tienen un contenido líquido, realmente, son lesiones relativamente superficiales. Y la segunda, pues, es una enfermedad de las que van a ver seguramente más adelante, en su clase seguramente de enfermedades inmunoampollares, que es el pemfigoide ampollar, ¿no? De hecho, digamos, dentro de este también entra el PENF y otras cosas más que también van a ver después, pero pues ya superan los 0,5 centímetros, como se puede ver claramente en imagen, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre vesícula y ampolla. En el caso de la pústula, pues es básicamente una vesícula, pero que tiene contenido purulento. Y eso es lo que dice ahí la imagen. Y lo vemos hasta en acné, ¿verdad? O sea, ¿quién no ha visto una lesión pustulosa en acné? Una foliculitis de la barba en alguien que se rasura, por ejemplo, también que a veces salen estos granos en la zona de la barba. Entonces, esa es una pústula, ¿no? Por ejemplo, también vemos pústulas en el contexto de una psoriasis. De hecho, creo que quizás acá no me ayuda mucho la imagen, pero la psoriasis, cuando aparece, no es básicamente un solo tipo de lesión. Pueden haber psoriasis que tienen placas, que tienen formas en gotas, es decir, formas con pápulas, mezcladas con algunas pústulas, porque la psoriasis no se limita a un solo tipo de lesión. Es decir, en una misma enfermedad puedo ver más de un tipo de lesión primaria. Y hay variante de psoriasis pustular. Realmente es una psoriasis muy importante. De hecho, acá se pueden ver algunas pequeñitas, algunas pequeñas mini pústulas que sí se aprecian claramente en imagen, pero bueno, están mezcladas con algunas placas que quizás como que distorsionan un poco la atención. Y acá tenemos pues una escaladura, un intertrio realmente, que esto también es muy común en los pacientes que tienen pues una cándida agregada, una dermatitis de pañal, las famosas pústulas satélites que vemos alrededor de los pliegues. Esto, digamos, ya pasa a una dermatitis de pañal común y corriente, y ya lo vemos más en una cándida, es decir, en un intertrio. Cuando empezamos a ver pústulas satélites alrededor, decimos esto muy probablemente se debe a una cándida, ¿no? Y bueno, y esta es otra condición que quizás no vean mucho, pero se ve mucho en los niños, en realidad en los pacientes neonatos, la miliaria pustulosa, que es un tipo, digamos, de obstrucción de las glándulas sudoríparas ecrinas. Los bebés no controlan bien la temperatura corporal y tienen muchas dificultades. Por eso en algunos casos, las mamás a veces los abrigan demasiado, pues se pueden inflamar algunas glándulas sudoríparas y generan estas pústulas. Bueno, y la otra, pues que hablábamos también un poquito es el quiste, ¿no? Quiste también es algo muy similar al nódulo, ¿no? Porque el quiste se puede decir así, esto es una lesión como compartida. Yo podría decir, por ejemplo, un quiste sebáceo es un tipo de nódulo, porque también se palpa mejor de lo que se ve. Pero básicamente, si queremos ser un poquito más específicos, los quistes en realidad sí son como nódulos, pero tienen una cavidad, en realidad es una cavidad, tienen una membrana, o sea, un quiste justamente, es decir, tienen un contenido, pero están enquistados por alguna capa externa, ¿no? En el caso de un quiste epidérmico es contenido de queratina, sebo, que está metido porque el poro está obstruido, pues y se va reteniendo, y al final se termina enquistando, se forma una cápsula alrededor, como vemos ahí,
y le da el nombre, digamos, ya de acuerdo a lo que, al contenido que contenga, ya le daremos el nombre y apellido. Pero al final un quiste siempre tiene contenido, evidentemente. Por ejemplo, es lo que le decía acá, un quiste epidérmico, ¿no? Es una lesión profunda, uno lo va a palpar y tranquilamente siente que es más grande de lo que aparenta en la imagen. Y se ve el punto negro, que es la zona donde está obstruido esta apertura folicular, ¿no? Y también, pues, como les decía, también se puede ver en algunas lesiones como un quiste sinovial. Al final, este es un líquido articular que se está reteniendo ahí, se ha encapsulado y se ha enquistado. Entonces, también es algo muy común de ver. Bueno, las telangiectasias son otras lesiones primarias. Ya, eso quien no lo conoce, la verdad, es una dilatación permanente del pequeño vaso cutáneo. Y desaparecen con la digitopresión. Esto es importante, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en el contexto, diría yo, una rosácea. Las rosáceas, pues, suelen tener una variante que se llama eritemato telangiectásica, porque forma muchas arañas vasculares realmente en la piel. Entonces, este es un tipo de lesión primaria también que podemos ver. Una erosión. Acá, desde acá ya empezamos, por cierto, a hablar de lesiones secundarias. Para que no haya esta confusión, después le voy a poner un breve resumen en un cuadro, pero acá ya se marca el inicio de las lesiones secundarias. Ya hemos visto todas las primarias, es decir, en una piel previamente sana. Y lo que vamos a hablar a partir de acá ya son las secundarias. Es decir, empezamos con las erosiones, ¿no? Y la erosión, como dice ahí, es una pérdida de, digamos, superficial del epidermis que cura sin dejar cicatriz. Literalmente es algo muy superficial, solamente compromete epidermis, ¿no? Y cuando ya es secundaria a un rascado, se denomina escoriación. Esto es importante también esto. El ejemplo que yo les daba de alguien que se rascaba mucho, al final por el rascado, por la uña misma, el trauma de la uña, vamos a proceder a tener una escoriación. Y de hecho, por ejemplo, vemos esto en dos ejemplos, ¿no? Las huellas acá del rascado, bueno, acá no ayuda mucho, pero vemos la persona como con la uña ahí que se quiere rascar porque realmente el marcaje de la uña genera una, entre comillas, una erosión, pero como dije, como es por la uña, por rascado, se llama escoriación. Realmente es casi lo mismo. Y en una persona, por ejemplo, con un impétigo contagioso, esto lo vemos muchas veces en niños también, o incluso ya en algunos inmunosuprimidos, que son infecciones superficiales por estafilococos normalmente. Y a veces una puerta de entrada pues suele ser una pequeña erosión, por ejemplo, por afeitado, por rasurado. Se puede generar una pequeña erosión sobre el epidermis y sobre eso una sobreinfección por estafilococo y ya vemos una erosión mucho más grande acá. Entonces es una pérdida superficial del epidermis, ¿no? Y suele curar sin dejar cicatriz. Y a las úlceras, pues, también, ¿quién no ha visto una úlcera realmente? Si hablamos de que la erosión era algo superficial, donde nada más comprometía epidermis, una úlcera ya compromete dermis o incluso la hipodermis. Pueden llegar a ser muy profundas realmente. Entonces, estos también son un tipo de lesión secundaria, ¿no? Y suelen dejar cicatriz al curar, ¿no? Entonces, también es importante poner un poquito de ejemplos en respecto a úlceras, ¿no? Ya sabemos la clásica leishmaniasis, normalmente es una presentación clásica la forma de úlceras, un pioderma gangrenoso que vamos a ver que es un tipo de enfermedad autoinmune. Lo van a ver después, yo no quiero marearles con tanto nombre, la verdad, pero claramente vemos que en esta superficie cutánea se han perdido más de una capa realmente, el epidermis, la dermis, tranquilamente, y vamos a llegar a la grasa, porque suelen ser, digamos, compromisos más profundos. La hidradenitis supurativa es otra enfermedad que se suele ver mucho en las glándulas, es una enfermedad autoinmune que compromete unas glándulas apocrinas que tenemos a nivel de las axilas, la zona interglútea, la zona púbica. Es una enfermedad autoinmune que produce pues también estas lesiones ulcerativas bastante importantes. La fisura es otra lesión secundaria. Ustedes, para darles un ejemplo más característico, o sea, el nombre que dice ahí fácilmente uno puede saber más o menos a qué se refiere, pero es una hendidura lineal, como dice ahí, y que si ya compromete, pues, por ejemplo, alguna mucosa se llama rágade, ¿no? Rágade peribucal, rágade perinasal, rágade perianal. Pero la fisura, yo siempre lo doy para que me entiendan un poquito más este ejemplo, es este clásico caso de una dermatitis de contacto. Las personas, por ejemplo, que las amas de casa, que lavan sin guantes, usando detergentes, lejía, que se ve en la época del COVID, cuando uno se lavaba las manos 50 veces, solía haber mucha dermatitis de contacto. Entonces, quiere decir que previo, o sea, hubo un eczema, una cerosis, es decir, una resequedad de la piel tan intensa que posteriormente, por eso se llama lesión secundaria, posteriormente terminó fisurándose la piel, porque la resequedad es tan intensa que la piel termina agrietándose. Entonces, esta es una fisura. Por eso es una lesión secundaria. Y una escama, pues, por lo general también se considera secundaria. Una escama es literalmente, por ejemplo, en una psoriasis que hemos visto que empieza a pelarse, a escamarse la piel.
una dermatitis seborreica que se empieza a descamar, y es porque normalmente la escama aparece en el proceso evolutivo de la enfermedad. Es decir, el proceso inflamatorio, en el caso de la psoriasis, genera que hay una ya lo van a ver en su clase de psoriasis, pero normalmente en la psoriasis, por ejemplo, existe por el proceso inflamatorio que hay sobre la piel, existe una multiplicación muy acelerada de los queratinocitos y empezamos a retener esas capas y forman escamas. Entonces, en el proceso evolutivo de una psoriasis, en una placa, se vuelven escamosas. Por eso es que también está dentro de la lesión secundaria. Y básicamente lo podemos ver, como dije, en una psoriasis que hablamos hace un rato, una tiña capitis, que es básicamente una infección fúngica del cuero cabelludo, que también genera mucha descamación, la verdad, ya lo van a ver en la parte de infecciones, pero bueno, digamos que esa es una escama clásica, una dermatitis seborreica, o sea, la caspa que vulgarmente vemos también genera descamación. La otra es la costra, pues es importante esto, pues al final una costra no solamente por una herida, porque no existe nada más costra hemática, sino que la costra es cuando se desecan en realidad fluidos orgánicos, como dice ahí. Puede ser sangre, suero, pus en la superficie de la piel, o sea, cualquier tipo de, digamos, de secación de algún fluido genera la costra, ¿no? Sea costra hemática, sea costra sérica, melisérica en el caso que haya pus. Vamos a ver formación de costras, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan. Estas últimas creo que mejor no les pongan para que no se mareen tanto, pero al menos para que sepan que la costra puede ser melisérica, sérica, hemática. Por lo menos esas tres quiero que se aprendan. Y vemos esto clásico, ¿no? Una herida, una costra hemática, ¿no? Como es una lesión secundaria, se formó sobre una herida. Esta de acá es una costra melisérica. Ya tienen inclusive se ve la zona húmeda, ¿verdad? En la imagen se puede ver que es húmeda. Miren el brillo de la imagen, cómo se grafica la humedad de la herida. Y básicamente, por ejemplo, una costra melisérica grafica muchas veces una sobreinfección bacteriana, ¿no? Por estafilococo sobre todo. Entonces, por la pus y la desecación se produce una costra melisérica, ¿no? Que es color miel, por eso lleva ese nombre de melisérica. La escara, pues también al final suele ocurrir como una lesión secundaria, es una zona necrótica de la piel, que vamos a ver acá, por ejemplo, en el oxocelismo, una escara por presión, por ejemplo, también, que es un tejido necrótico secundario, un proceso inflamatorio muy severo. La atrofia también es una lesión secundaria, importante, por ejemplo, tenemos este tipo de cicatrices que nosotros le llamamos atróficas, ¿no? En el trauma, por lo general en quemaduras y esto, no solamente se producen cicatrices queloides como uno ya conoce, también hay formas atróficas. Desgraciadamente no podemos predecir exactamente cómo una cicatriz se va a dar, pero hay cicatrices que realmente son atróficas. Y de hecho un ejemplo que les doy muy claro es en el acné. Ustedes ven cuando cura un acné que parece que la piel está como hundida, ¿no? Como nosotros le escribimos cicatrices como en picayelo, porque literalmente es que como han formado caminos atróficos sobre la piel, y es que el acné suele formar cicatrices atróficas con mucha frecuencia. Entonces es una consecuencia de un tipo de cicatriz distinta. Esta de acá se llama morfea. La morfea es una enfermedad que en realidad es muy interesante porque es como un tipo de esclerodermia. No sé si ustedes han llevado reumato, pero la esclerodermia en realidad es una enfermedad sistémica. Y la morfea es una forma, digamos así, de esclerodermia localizada, pero que genera mucha atrofia, mucho endurecimiento de la piel. ¿No? Esto se llama en golpe de sable porque parece como que me hubieran clavado una espada en la cabeza a este chiquito. Entonces se ve muchas veces así. La cicatriz, pues, ya hemos hablado, ¿no? De ¿quién no ha visto una cicatriz? Resultado de la reparación de una pérdida de sustancia de la piel que ha llegado generalmente hasta la dermis, ¿no? Hablábamos de que las erosiones eran superficiales, donde nada más llegamos a la epidermis, por lo tanto no dejaban cicatriz. Ya aquellas lesiones que puedan comprometer la dermis ya podrían generar cicatrices. Y las cicatrices, básicamente, eso sí es importante que lo sepan, diferencia clave, las clasificamos en tres tipos: atrófica, hipertrófica y queloide. Las atróficas ya las hemos hablado, básicamente en una zona deprimida. La hipertrófica, por ejemplo, la diferencia entre hipertrófica y queloide, las dos obviamente protruyen hacia afuera, son grandes, pero la hipertrófica siempre se va a limitar a los márgenes de la herida o la zona injuriada, como dice ahí. Y el queloide es una cicatriz que ya sobrepasa el margen de la zona injuriada. Esa es una diferencia entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide, ¿no? Entonces, igual acá, cicatriz atrófica, la zona es más hundida, y una cicatriz queloide, fíjense el tamaño que tiene, ya es mucho más grande de la zona probablemente esta puede haber sido una herida, hasta un acné, incluso he visto acnés incluso en el pecho, que terminan haciendo queloides, literalmente. La esclerosis al final ya es un endurecimiento difuso, también hablamos de lesión secundaria, por cierto, en el lapso de un proceso inflamatorio, donde hay mucho depósito de fibras de colágeno, fibras elásticas, se produce un endurecimiento de la piel y se produce este tipo de lesión secundaria que se llama esclerosis.
Por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Ya lo hemos hablado básicamente en una morfea, que es una enfermedad como si fuera una esclerodermia localizada. En la esclerodermia también vemos esclerosis, sí, hay esclerodactilia, que es algo muy común de ver, un criterio diagnóstico de la esclerodermia, ¿no? Pero en la morfea también esa es una placa que suele ser dura. Uno lo palpa y dice, pucha, esto está literalmente esclerótico, está muy dura. La fístula es una lesión secundaria, sí, porque lo mismo decimos, un proceso inflamatorio muy severo puede generar estas conexiones anormales, una comunicación anormal entre una cavidad interna y la piel, ¿no? Esa es una hidradenitis supurativa, ya les había hablado, básicamente esta inflamación de las glándulas apocrinas, por ejemplo, en TBC ganglionario, igual pueden fistulizar hacia la piel, lo mismo podemos ver. Y esto es básicamente un cuadro resumen, ya para ir acabando, pues esto es, digamos, de lo que hemos hablado hace un ratito, cuáles son las lesiones primarias y cuáles son las secundarias, ¿verdad? Y está bien claro más o menos cuáles son. Hemos hablado, pues, en las primarias de pápula, placa, nódulo, mácula, mancha, el abón, la roncha, la vesícula, la ampolla, la pústula, el quiste. Bueno, esto ya lo van a ver ustedes. Y derivadas de estas pueden salir las secundarias. Entonces, eso al menos es algo que quiero que se lo memoricen porque sí es importante para la descripción y para que hagan un diagnóstico diferencial correcto. ¿No? Entonces también es importante que cuando ustedes describan las lesiones, describan el color, los bordes, ¿no? Si son lesiones de bordes bien definidos, difusos, irregulares, por ejemplo, cuando describan un melanoma, o sea, un lunar, un nevo, los bordes son importantes, ¿verdad? Porque los bordes irregulares forman parte de un criterio diagnóstico, por ejemplo, para melanomas. Entonces eso también es importante informar cuando uno describe una lesión, ¿no? Y la forma a veces también nos puede ayudar a ver qué tipo de, digamos, enfermedad tenemos como diferencial. Por ejemplo, ahí dice umbilicada. Cuando ustedes vean a una enfermedad que se llama molusco contagioso, la descripción clásica se llama pápula umbilicada, porque es como un ombliguito, literalmente. Es una pápula que tiene una umbilicación central. Entonces, de hecho, así se describe, pápula umbilicada, ¿verdad? Entonces, también es importante describirla. Anular, porque normalmente forman como una especie de anillos, y eso es importante. Por ejemplo, en las tiñas forman como una especie de anillos. Entonces, ahí vamos a ver esto en una imagen ahorita. Después la descripción en números, si son lesiones únicas, múltiples, si la disposición es agrupada, si están diseminadas, si las lesiones confluyen o no. La distribución, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Sobre todo en eso es importante saber, ¿no? Hay, digamos, algunas enfermedades que tienen ciertas distribuciones particulares. Por ejemplo, el herpes zóster tiene esta distribución zosteiforme, que sigue justamente un dermatoma. Si la distribución es en zonas fotoexpuestas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un LES que tiene compromiso, un lupus eritematoso sistémico, donde obviamente tenemos como criterio la fotosensibilidad. Entonces es importante saber hacia qué zonas están distribuidas nuestras lesiones elementales, ¿no? Si sigue algunos dermatomas, como dije, si tienen localización folicular, hay enfermedades que justamente priorizan localización folicular. Si siguen estas líneas de Blaschko, que vamos a ver qué cosas son. Y esta básicamente, por ejemplo, es lo que se hablaba. Hay algunas enfermedades que pueden seguir estas famosas líneas de Blaschko. ¿Qué cosas son las líneas de Blaschko? En realidad vienen a ser unas líneas que normalmente no se deberían ver ya en el adulto, pero para ciertas enfermedades pueden seguir este tipo de distribución. Y en realidad es que cuando uno era un bebito, un embrión en la barriga de la mamá, de la cresta neural migran los melanocitos hacia el resto de la superficie corporal. Entonces, estas líneas de migración de los melanocitos es lo que nosotros le llamamos líneas de Blaschko. Y hay algunas enfermedades que cuando nosotros la describimos decimos, digamos, sí en una distribución Blaschkoide. Y las líneas de Blaschko suelen ser como elípticas, realmente. Suelen ser elípticas. Y eso es algo muy importante, esta distribución que básicamente es inconfundible. Pero bueno, las líneas tienen esta característica, ¿no? Ser muy elípticas y pues como les digo, cuando nosotros la describimos, pues decimos distribución Blaschkoide. Bueno, igual, ¿no? Patrones lineales, hablamos de lo mismo, que es una forma común, patrón esporotricoide, hemos visto en el esporotricosis, que es una enfermedad que básicamente sigue esta diseminación linfática. También se puede en la leishmaniasis, patrón zosteiforme, básicamente, que es el prototipo, pues el herpes zóster. También se puede ver en vitiligo, en sarcoma de Kaposi, bueno, en verdad no es que sea algo patógnomo, pero como dije, ustedes tienen que aprender a describir con sus palabras cómo está distribuida una lesión, ¿no? Y esto ya también es un resumen, la verdad que es más de lo mismo, pero bueno, sí es importante que sepan más o menos describir las formas. Yo creo que acá me voy a hacer una pausita en mirar este gráfico de acá de la derecha porque yo les hablaba también de la distribución, como hemos hablado, lineal, separada, zosteiforme, que normalmente suele, pues, como dije, seguir una especie de dermatoma.
Después están las arciformes que forman como arcos, como vemos acá, arqueadas. Anulares, que vemos acá, esto lo vemos mucho en la tiña. Hay otra enfermedad más rara que se llama granuloma anular, pero en las tiñas se ve mucho esto. Policíclicas, que normalmente forman como anillos confluentes. A veces vemos esto en tiñas incluso, por ejemplo, en inmunosuprimidos o en pacientes que tienen una tiña incógnita que por usar un corticoide la tiña se extendió y forman anillos que van confluyendo unas con otras, ¿no? Formas circulares, bueno, en gotas hemos visto en psoriasis en gotas, numular, que forman, digamos, como también unos anillos, pero bueno, la característica de las anulares, que eso sí me olvidé de mencionar, las anulares tienen un borde activo, esto de acá básicamente, tienen un borde eritematoso más marcado que el centro. Las numulares, pues como vemos acá, básicamente son iguales en el centro como en la periferia. Entonces, las tiñas suelen tener esa característica, suelen ser anulares. En la periferia suelen ser mucho más activos y en el centro menos activos. Y lesiones agrupadas, herpetiformes, en fin, hay un montón de nombres, pero básicamente lo que más me interesa es que ustedes sepan describir una lesión, cuál es primaria, cuál es secundaria, si su distribución es Blaschkoide, si su distribución es zosteiforme, esas cositas ustedes las van a ir viendo porque cada enfermedad tiene una distribución o una forma de describir muy característica. En verdad, esto es más de lo mismo, realmente es más en un gráfico un poquito los que ya les había mencionado. Muchas gracias. ¿Alguna duda, chicos, de lo que hemos hablado hasta ahí? Chicos, ¿todo claro? Todo claro, doctor. Sí, perfecto. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, ya como dije, nos vamos a ver, bueno, con el que les toque conmigo, nos vamos a ver en las prácticas, pero es importante que ustedes ya sepan que van a ir viendo de a poquitos. Esta es una especialidad bastante larga, así que vamos a empezar a ver de a pocos. Cada enfermedad tiene su propia descripción, es única, entonces vamos a ir viendo de a poquitos cómo las pueden ir describiendo de mejor manera. En las prácticas creo que lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Entonces, chicos, eso sería todo. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.